Estados Unidos está celebrando una victoria. La administración Trump, Rubio, el propio Trump, todos están declarando que tienen el control total. La vicepresidenta de Venezuela, al menos por sus palabras y primeras acciones, parece contradecir esto. Ha exigido la liberación de Maduro. El país fue invadido y ahora mismo hay una auténtica cacería en las calles de Venezuela por parte de los colectivos para encontrar, como los llamó Larry, a los traidores que podrían haber sido responsables de esto. Ella dijo, somos socios de Chevron, que es una empresa de Estados Unidos, y ellos quieren nuestro petróleo sin pagar porque quieren reducir el coste para S&S en un proceso que ya está gravemente afectado. Hoy ya no son la principal potencia económica del mundo. Ahora lo es China. Han sido desplazados. Y creen que pueden recuperar esa posición y hacerlo. Necesitan el petróleo de Venezuela gratis. Y para que sea gratis, tiene que ser robado. ¿De verdad creen que nosotros, como pueblo, vamos a permitir eso? Regalar nuestro petróleo, regalar nuestras riquezas. Pues tuvieron que hacerlo de la manera en que lo hicieron, mediante un asalto, utilizando la fuerza militar para apoderarse de un barco mercante que transportaba el petróleo de Venezuela. Y cuando se preguntó a su máxima autoridad qué iban a hacer con ese petróleo, respondieron, quedárnoslo. Así que quieren imponer la ley de la selva. No parece que ella esté de acuerdo con permitir que se imponga esa ley de la selva, Patrick. ¿Cómo reaccionas ante esto? Porque hay noticias de que ahora supuestamente están arrebatando Venezuela de sus manos. Los 50 millones de barriles de petróleo que Estados Unidos controla ahora, todo el proceso. Lo que hay que entender sobre Donald Trump es que yo solo miro el historial. Donald Trump es simplemente otro caballo en la gran carrera política, como en la Gran Nacional o en la Lotería Irlandesa, ¿de acuerdo? Así que miro el historial, y el de Donald Trump es coherente. Habla mucho. Probablemente por eso nadie estaba contento asistiendo a su escuela de negocios, la Trump University, porque la primera regla en los negocios es no prometer en exceso y luego no cumplir. Y eso parece habérsele escapado al gran genio empresario Donald Trump, porque constantemente promete demasiado y cumple poco. ¿Recuerdas lo de las tierras raras? Quiero decir, son tierras raras, pero Trump reinventó el término. Las llamó tierras brutas en Ucrania. Fue algo así como, hemos hecho un trato, hemos firmado un acuerdo con Zelensky, va a ser maravilloso, vamos a conseguir todas las tierras brutas. ¿Qué salió de eso, por cierto? Quiero decir, no fue hace tanto, fue en mayo. Nada, no salió nada, un gran cero. Así que puede publicar esas cosas en Truth Social. Donald Trump vive en su propio mundo, en su pequeño mundo televisivo. Cree que si imagina algo, tiene un poder de manifestación tan grande que si publica una verdad en su cuenta de Truth Social, entonces eso se manifiesta de alguna manera, o que se manifestará. Y lo que su administración ha hecho claramente en varias ocasiones es lanzar primero una gran declaración o promesa. Luego se les puede ver frenéticamente entre bastidores, intentando improvisar algo que se parezca a la promesa con la que empezaron. Y si no lo consiguen, simplemente guardan silencio sobre el tema, luego crean otro tipo de revuelo mediático y básicamente se retiran de nuevo. Esto ha ocurrido muchas veces en Oriente Medio, también con la situación de Ucrania, con Irán, y va a volver a suceder aquí en Venezuela. Porque este es el paradojo, de acuerdo, de las intervenciones estadounidenses. Y es un paradojo desagradable, que consiste en que si no estás dispuesto a poner tropas sobre el terreno, no vas a poder llevar a cabo ninguno de tus grandes planes. Pero si las pones, te verás arrastrado a un atolladero y acabará mal de todos modos. En resumen, así que, si quieres alcanzar tus objetivos y luego defenderte, y después desprestigiar a la administración, pon tropas sobre el terreno. Lograrás algunos objetivos, pero puede que al final te marches con el rabo entre las piernas y con el mundo odiándote más de lo que lo hacía antes.
Pero entonces, la ironía aquí, y la paradoja, es que si no entras y pones tropas sobre el terreno, si no haces una toma administrativa al estilo Paul Bremer en una zona verde de Caracas, con toda la sangre y el horror que eso conlleva, y entrenas escuadrones de la muerte para crear una guerra sectaria entre personas, etnias y grupos, si no haces eso, puede que en realidad no consigas cambiar los hechos sobre el terreno. Y no vas a poder tener un cambio de régimen completo. Cuando decimos cambio de régimen, no solo del líder. Idealmente, Estados Unidos querría sustituir a todo el gobierno y purgar al gobierno de Caracas de cualquier socialista o chavista. Pero para hacer eso, básicamente, las calles tendrían que correr con ríos de sangre. Solo digo que esa es la realidad histórica. Y por supuesto, mucha gente no tiene el estómago ni el valor para ese tipo de demostración de fuerza. Desde luego, Pete Hegseth no lo haría, porque estaría acabado. Quiero decir, ya lo está, pero realmente quedaría acabado de por vida si eso llegara a ocurrir. Después de eso, llevaría una vida de recluso al estilo de Dick Cheney. Así que saben que será impopular tanto en Estados Unidos como en América Latina, y que dará más fuerza a los movimientos de izquierda en toda América Latina y en el sur global. Se verá como una prueba de que Estados Unidos realmente es tan malo como todos pensaron durante todos esos años. Así que ahí es donde está. No creo que vaya a poder cumplir nada de eso, si es que algo. De verdad, no lo veo, porque para las empresas estadounidenses, ese es un entorno potencialmente hostil. No necesariamente serán bien recibidas allí. La gente en Venezuela es gente orgullosa. ¿De acuerdo? Quiero decir, ¿tengo que explicarlo? ¿Cómo crees que Hugo Chávez inició el movimiento político más increíble del sur global en nuestra vida? Fue porque era popular. ¿Por qué era popular? Por el mensaje, por los valores de su movimiento y por haber implementado el cambio como un verdadero agente de este, recuperando ese orgullo, esa solidaridad, ese sentido de identidad nacional venezolana y los valores que la acompañaban. Esto es un concepto ajeno para cualquiera en Estados Unidos, porque ha pasado mucho tiempo desde que hemos tenido algo remotamente parecido a eso, auténticamente al menos, en nuestra parte del mundo, el hemisferio occidental. Pero aún así, esa es la razón. Y también, por eso el ejército suele ser leal a ese movimiento, a diferencia de otros países sudamericanos, donde las élites envían a sus hijos. Pero la élite de Venezuela, durante todos esos años, era tan pomposa y tan corrupta que sentía que no quería ensuciar a su familia teniendo soldados en ella. Preferían ser banqueros, dirigir la industria petrolera y cosas por el estilo. Así que no se podía comprar al ejército, y Estados Unidos lo aprendió por las malas cuando lo intentó. En total, 4 golpes de Estado. Si cuentas los 2 pequeños fracasados y los 2 grandes, son 4 golpes fallidos. No se puede tener un golpe de Estado exitoso allí. En Chile fue un paseo. En Argentina fue un paseo. En Brasil, bastante sencillo. Y en cualquiera de esos países donde la clase de oficiales militares está alineada con las élites, es más fácil. El otro país que tenía el mismo sistema que Venezuela, más orientado a la clase trabajadora, es Siria. Así que de nuevo, un hueso muy difícil de roer. Estos países, como Siria, tienen una especie de sistema bolivariano basista, que en realidad es un movimiento político anticolonial que aún está en proceso. En otras palabras, en cuanto rompamos las cadenas del colonialismo, pasaremos a la siguiente fase, un gobierno más normal, liberal y democrático, que funcione más como lo haría uno occidental, uno que no esté bajo asedio. Venezuela tiene el mismo tipo de revolución en curso. La revolución iraní también comparte muchas características similares. Por eso Estados Unidos y sus aliados odian a estos países, porque no han podido socavarlos, infiltrarlos, ni darles la vuelta, como han hecho con tantos otros países llamados del tercer mundo. El ejemplo de Siria. Ríos de sangre derramada y aún siguen derramándose. Así que tu argumento realmente se sostiene ahí.
Y Larry, quería analizar esto. Tuvimos el anuncio, por supuesto, del gran acuerdo petrolero, ¿verdad? Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, van a ir a Estados Unidos. Venezuela lo está entregando. Se va a vender a precio de mercado, y el dinero va a estar controlado por el presidente de Estados Unidos. Esto va a suceder de inmediato. Van a enviar los barcos, van a robar el petróleo, y luego van a controlarlo ellos mismos. Pero quería mostrar esto, porque cuando se habla de esa idea de que van a robar el petróleo directamente de Venezuela, estas son las calles de Venezuela ahora mismo, Larry. Aquí tienes solo un video. No intervendrás en mi país. No intervendrás en mi país. Son miles y miles de personas. Escucha, pequeño gringo, estamos preparados. Y estas protestas están ocurriendo todos los días. Miles y miles, millones y millones en las calles, Larry. Muchas veces hablamos de estas cosas y no tenemos en cuenta a la gente de aquí. Parece que el pueblo venezolano no está de acuerdo con los planes de Estados Unidos. Bueno, una cosa es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos lleguen a un acuerdo con los servicios de inteligencia de Venezuela para deshacerse de Maduro con la promesa de que, de acuerdo, nos ayudáis a librarnos de este tipo y os dejaremos en paz. Pero pasar de eso, ahora vamos a controlar, dirigir y gobernar Venezuela, no va a ocurrir. Lo diré de esta manera. Si Estados Unidos fuera a hacer eso, significaría que tendría que poner gente sobre el terreno, ya sean tropas, lo cual sería absolutamente una locura, una estupidez, o civiles. En algún momento, una vez que esos estadounidenses estén allí en Caracas, o quizá en Maracaibo, serán atacados y asesinados. Habrá asesinatos, secuestros, y Estados Unidos los calificará de ataques terroristas. Las personas que los cometan dirán que son luchadores por la libertad que resisten a invasores extranjeros. Pero en ese escenario, la administración Trump solo tendría dos opciones: o largarse de allí, o aumentar el número de estadounidenses en el país. Supongo que la tercera opción sería simplemente mantener el statu quo e intentar resistir. Si optan por enviar a más estadounidenses a Venezuela para intentar sofocar a la oposición, eso recuerda a Vietnam. ¿Qué llevó a Estados Unidos a seguir diciendo, solo necesitamos un poco más de campana y lo controlaremos? Y luego, en abril del 69, cuando teníamos 543,000 soldados estadounidenses en Vietnam, nos dimos cuenta de que aquello no iba a cambiar. Así que existe ese riesgo. Y ya sabes, el problema es que la mayoría, te lo garantizo, el 99% de las personas que toman decisiones políticas bajo Trump nunca han estado en Venezuela. No entienden cómo es el terreno. Venezuela tiene mucha selva de triple dosel y montañas y se parece mucho a Colombia. Pongo a Colombia como ejemplo. Si surge un movimiento guerrillero o insurgente que se opone al gobierno, pueden desaparecer en la selva y no hay manera de que el gobierno los saque de allí, los someta o los derrote. Lo hemos visto en Colombia con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Comenzaron a operar en 1964 y a lo largo de los años ha habido repetidas campañas de contrainsurgencia. Han participado operaciones de fuerzas especiales militares estadounidenses. Siguen allí, siguen operando, sin que se haya logrado erradicarlas. Y parte de la razón es que si se ven bajo presión, siempre pueden escapar cruzando la frontera hacia Venezuela y viceversa. Las personas bajo presión en Venezuela pueden huir cruzando la frontera hacia Colombia o hacia Brasil. No hay manera de controlar esas fronteras, ni de controlar el contrabando o el tráfico ilícito, llamémoslos sistemas económicos alternativos. Y esto es lo que Estados Unidos no está teniendo en cuenta. And so this is what the United States has failed to take into account. What we have seen was when Delcy Rodríguez essentially took. Lo que vimos fue a Delcy Rodríguez esencialmente tomando posesión del cargo el otro día frente al cuerpo diplomático y estrechando manos en particular. El embajador de China estaba allí, el embajador de Rusia también.
Así que Venezuela no está, al menos desde el punto de vista de Rodríguez, mostrando señales de inclinarse y dejar que Estados Unidos haga lo que quiera con ella y con su país. En cambio, se está plantando y parece que cuenta con cierto respaldo. Ahora dependerá de ella eliminar a las personas de los servicios de seguridad que traicionaron a Maduro, porque eso ocurrió. Así que esto es un atolladero para la administración Trump. Son lo bastante ingenuos como para pensar que pueden manejarlo. Venezuela es un movimiento guerrillero que Larry dice que podría ser el resultado de un cambio de régimen completo. Pero ese movimiento guerrillero ya ha estado en el poder. Es decir, estas personas, el gobierno bolivariano, se ven a sí mismas como producto de una lucha militar en parte y también democrática por la independencia. Y ya sabes, estas son algunas de las imágenes que llegan desde las calles venezolanas. La gente está armada, se desplazan por todo el país. Diosdado Cabello, el ministro del Interior, ha sido visto en las calles. Ahora mismo es uno de los objetivos de las amenazas de Trump. Esto se siente y huele a un atolladero, y uno que podría salirle muy mal a Estados Unidos a corto plazo. Con todo respeto, tenemos que considerar la posibilidad, ya sea mediante sobornos, coerción o amenazas. No debemos descartar ese hecho, porque ya sabes, cuando la mafia se te acerca con una bolsa de dinero, en realidad no es una elección aceptar o no. Lo vas a aceptar. Y la CIA es muy persuasiva, como puede confirmar Larry. Les convencerán de que es lo mejor para ellos aceptar el dinero y pensar en su familia. Les dirán que así se salvarán vidas, porque si no queremos bombardear Rusia indiscriminadamente, pues podríamos ver obligados a hacerlo. Así que este tipo de conversaciones van a ocurrir. Algo muy real. Pero creo que también necesito ser prudente, al menos en lo personal. No sabemos el nivel de infiltración, ni conocemos su alcance en cuanto a posibles, ya sabes, los llamados traidores dentro del entorno de Maduro. No conocemos esos detalles. Parte de esa información podría salir a la luz, parte podría no hacerlo, podría quedar oculta para siempre. Pero lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con certeza, es que ahora mismo hay una presión muy fuerte que proviene de ciertos sectores de los medios y de algunos expertos que aparecen en distintas cadenas, muchas de ellas de gran difusión, así como de la élite de inteligencia de la CIA, de las redacciones de los principales periódicos de referencia y de otros ámbitos similares. Y el esfuerzo consiste en que, en X y en las redes sociales, están intentando sembrar discordia, porque ahora ya existen grietas. Así que solo hay que meter una cuña y golpearla. Todos esos influencers serán utilizados para eso en algunas de esas plataformas, tanto del lado estadounidense como del lado de la oposición venezolana, porque quieren sembrar paranoia. Sea cierto o no, quién ha sido comprado y quién no, para mí eso es secundario. Es una pieza legítima en el tablero de ajedrez sobre la que Estados Unidos va a presionar con fuerza, porque le interesa desestabilizar la situación, desestabilizar al gobierno. Hablan como diciendo, Donald Trump dice, hablé con la vicepresidenta, ella va a hacer todo lo que le pidamos. Para empezar, ni siquiera sé si él ha hablado con ella. No tenemos ninguna prueba de eso. Y en segundo lugar, no sabemos de qué trató realmente la conversación, si es que la hubo. No sabemos en qué términos. O si él la trató con dureza y la amenazó también, o si amenazó a otras personas a través de intermediarios, lo cual es más probable que directamente. Así que no sabemos esas cosas, pero sí sabemos que la intención sería desestabilizar al gobierno y al país. A Estados Unidos no le tiembla el pulso a la hora de fomentar una guerra civil. Seamos claros, eso no es un problema para ellos. Estratégicamente, puedo decirte, tras haber analizado todo el panorama, que Venezuela tiene aproximadamente 30 días de petróleo en almacenamiento flotante. Estados Unidos lo ve como una fruta madura al alcance de la mano.
Les gustaría cogerla, vaciarla. Y luego todo este discurso, y aquí es donde las cosas se oscurecen con Trump, todo este discurso sobre, oh, vamos a vender 30 millones, 50 millones, eso no le conviene a Trump. Él dice que la situación ideal para Estados Unidos sería, primero, han impuesto el embargo, así que han sancionado y están estrangulando económicamente al país. Después vaciar las reservas de petróleo de Venezuela, robarlas, llevárselas, y luego crear tensión o algún tipo de inestabilidad que, según dicen, amenace a Chevron. Bien, siguiente paso. Y entonces Estados Unidos podría decir, mira, esta gente simplemente no se comporta. Ya ves, no lo van a hacer. No hay petróleo. Lo sentimos, lo intentamos, somos tan altruistas, pero ya no sale petróleo de Venezuela. Así que tendremos que, entregaremos el petróleo a los venezolanos. Entonces se aplica la táctica israelí y el país queda bajo un verdadero asedio. Esa es la mentalidad de este cartel criminal que ocupa Washington ahora mismo. Así es como piensan, exactamente igual que los israelíes lo han hecho con los palestinos. Creen que esto sirve para gasificar Venezuela y que así quedará totalmente dependiente. Luego la situación económica empeora, culpan a Maduro y pueden mantener esto durante años, destruyendo el país de esa manera. Ya lo han hecho con otros países. Lo están haciendo con Irán, lo hicieron con Siria, lo han hecho con otros países. Están intentando hacerlo con Rusia y están fracasando estrepitosamente. Así que ahí es donde veo que va esto. Porque lo último que diré es que Trump, Rubio, estas personas son tan corruptas que proyectan su propia realidad. Creen que todo el mundo es corrupto y que todos deberían responder a sobornos, intimidación, amenazas y coerción. Simplemente asumen que esa es la naturaleza humana. Pero no todo el mundo en el planeta funciona así. Y Estados Unidos lo ha aprendido por las malas con ciertos países y gobiernos, como Corea del Norte, como Rusia, y lo está descubriendo con Venezuela. Eso es lo que creo que va a pasar con Venezuela. Y cuando se enfrenten a esa resistencia, un matón criminal solo tiene una reacción: aplicar más fuerza, más amenazas y quizá volverse violento. Entonces, ¿qué le pasará a Donald Trump cuando llegue a ese momento final, decidiendo si cruza esa línea o no? Es lo bastante fuerte, en su estado físico decadente, rodeado de algunas de las peores personas que jamás hayan estado en el gobierno. Lo empujarán a cruzar esa línea, como empujaron a Joe Biden a cruzarla con respecto a Gaza. Así que esa es mi visión muy cínica y pesimista, Danny, sobre hacia dónde podría ir todo esto. Y creo que es importante considerar esa posibilidad, porque estamos viviendo tiempos sin precedentes y estamos tratando con las peores personas que jamás hayan estado en el gobierno. Esta administración pasará a la historia, recuérdalo bien, como la administración más corrupta de la historia de los Estados Unidos de América. Va a hacer que la administración de Nixon parezca un grupo de niños de patio de recreo, en comparación, históricamente hablando. Y te lo digo, todos en esta administración, desde Trump hasta J.D. Vance y Tulsi Gabbard, quedarán marcados con esa mancha para siempre, a perpetuidad. A eso es a lo que nos dirigimos, a menos que ocurra algo, a menos que francamente suceda un milagro. Exacto. Y como entiendo lo que estás diciendo, Patrick y Larry, quiero que comentéis sobre esto. Es como un efecto en cascada a lo largo de la escalada. Cuanto más persigan los Estados Unidos una política de robo descarado contra un gobierno que realmente responde ante su pueblo, más resistencia habrá. La gente lo entiende. Todas esas millones de personas que mostré en las calles, ni siquiera importa si hay un funcionario aquí, 2 funcionarios allá, que quieran seguir adelante con ello. Si lo hacen, habrá resistencia y se pondrá bastante feo. Incluso Larry, hasta el anuncio de esos 50 millones de barriles de petróleo, ha sido cuestionado de alguna manera como una victoria para Estados Unidos. La gente ha estado diciendo,
que este anuncio básicamente restablece un modelo con licencia de Chevron que Trump había suspendido a principios de este año. Dirige el 50% de los ingresos de la producción de petróleo desde una cuenta estadounidense a Chevron para sus operaciones y para pagar la deuda de Venezuela con la empresa. Así que esto puede ser una especie de nada importante. Pero si Patrick tiene razón, entonces Estados Unidos ha encendido un proceso en el que necesita avanzar hacia un robo de espectro completo, y eso lleva a una confrontación directa, en mi opinión. Larry, ¿qué opinas? Bueno, ¿confrontación directa con quién? ¿Con Venezuela? ¿Con las autoridades venezolanas? ¿Con la propia Venezuela? ¿Con el pueblo? Well, yeah, so with respect to Sí, así que en lo que respecta a entender cómo funcionan tanto la comunidad de inteligencia como la administración, esto no es algo exclusivo de Trump, quiero decir, lo vi desde Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Obama y Biden, todos han sido iguales. Parte de ello es arrogancia, una actitud muy condescendiente hacia esos países. Lo vi de primera mano con el apoyo y la creación de los Contras por parte de Estados Unidos y la guerra contra los sandinistas en Nicaragua. Al principio fui el analista para Honduras en 1986 y luego el analista regional principal durante ese proceso. Lo que vi fue esa suposición constante, esa actitud por parte de la agencia y de su dirección de que éramos de algún modo superiores. Entonces sabíamos más, y ellos realmente lo trataron como yo lo llamaba. Das una palmadita en la cabeza a los pobrecitos morenos y les dices que tú eres el tipo listo, que sabes cómo manipularlos. Mientras tanto, esos pobrecitos morenos en Honduras nos daban 1000 vueltas. En realidad, no entendíamos el juego que nos estaban devolviendo. Recuerdo en particular que estábamos enviando toda esa ayuda militar a Honduras con el propósito expreso de atacar a Nicaragua, salvo que históricamente Honduras consideraba a El Salvador su enemigo. Y nosotros seguíamos diciendo, sí, id a por ellos. Y los hondureños respondían, sí. Y nosotros decíamos, los sandinistas, ¿verdad? Y los hondureños contestaban, no, los salvadoreños. Así que estamos viendo que eso también se repite aquí. La falta de comprensión cultural, el fracaso a la hora de apreciar. Ya sabes, creamos estas narrativas que, creo, Patrick describió con mucha elocuencia sobre la corrupción de Maduro y, oh Dios mío, lo corrupto que es todo su sistema. ¿Sabes qué? No quiero oír más esa mierda, no a la luz de la condición de multimillonaria de Nancy Pelosi, gracias a sus astutas inversiones en bolsa. Y no son solo los demócratas, también son los republicanos. Dan Caldwell, el antiguo Navy SEAL. Podemos mirar a la Fundación Clinton y cómo extorsionaban al mundo para conseguir miles de millones de dólares. Así que Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones a ningún otro país del mundo sobre corrupción, abuso de poder o persecución de oponentes políticos. Está ocurriendo en ambos bandos en este país. ¿Tiene Venezuela sus propios problemas? Sí, ya sabes, no es una sociedad perfecta. Not a perfect society. Let them figure it out without us interfering. Dejémosles resolverlo sin que nosotros intervengamos. Pero lo que hemos visto es que sigo oyendo a gente hablar de la doctrina Monroe y no la entienden en absoluto. De hecho, la doctrina Monroe era muy específica. Se diseñó para impedir que Europa viniera al hemisferio occidental y estableciera aquí un gobierno europeo, ya fuera británico, francés o alemán. Estados Unidos se opondría a eso, lucharía contra ello. Por lo demás, si Alemania, Francia, España o Portugal ya tenían una colonia establecida, la política estadounidense era, no vamos a interferir en eso. Eso significa que no íbamos a llevar a cabo operaciones encubiertas. Sin embargo, si el pueblo de México se levantaba para expulsar a España, sí, los apoyaríamos. Ayudaríamos a los mexicanos a lograr la independencia. Esa era la doctrina Monroe. The Mexicans achieve independence. That was the Monroe Doctrine. Non-interference. But No injerencia, pero se convirtió en lo que yo llamo la doctrina Polk.
James K. Polk, un tipo de Carolina del Norte, decidió en 1846, 36 años después de que México declarara su independencia de España, que por Dios íbamos a provocar una guerra con México porque queríamos apoderarnos de los territorios que hoy son Texas, Nuevo México, Arizona y California. Y aquí lo hicimos. Ese fue el comienzo de lo que yo llamo el proyecto imperialista estadounidense. Al principio se limitó principalmente a este hemisferio, pero luego Teddy Roosevelt lo amplió al mundo más allá de las fronteras de Estados Unidos. Y en última instancia, esta doctrina, quizá deberíamos llamarla la doctrina Don Roe, en honor a Donald Trump, sostiene que nosotros, los Estados Unidos, tenemos derecho a decirles a los demás en el hemisferio occidental con quién pueden y con quién no pueden mantener relaciones diplomáticas, políticas y económicas. Diplomatic, political, and economic relations with. It doesn't matter if that China and Russia. No importa que China y Rusia no estén intentando establecer colonias. La cuestión es que nosotros decidimos con quién puedes tratar. De hecho, nosotros decidimos quién es un terrorista. Sabes, hay personas que han llevado a cabo ataques contra civiles a las que acogemos y apoyamos porque atacan a quienes queremos atacar. Y ya que estamos, por Dios, si queremos tomar Colombia, tomaremos Colombia. Si queremos Panamá, tomaremos Panamá. Y también tomaremos Groenlandia. Así que entonemos un coro de estoy orgulloso de ser estadounidense. Quiero decir, estoy completamente disgustado con esta actitud. Trump es solo el último y peor ejemplo de ello. Pero se ha hace mucho tiempo.